Otro tipo de datos que se trabaja con estadística espacial, o más bien que son datos espaciales, son los datos de área. También son conocidos como datos lattice, pero en español sería datos de área. Entonces, miremos las particularidades de esta otra rama de la estadística espacial y veamos, asimismo, a la vez que vemos sus particularidades, las diferencias que contrastan con los otros métodos de los que hemos hablado, que son los patrones puntuales y los de geoestadística. Fíjense que en este caso aquí puse un mapa, por ejemplo, del Producto Interno Bruto en Colombia. Esos son unos indicadores que usan los gobiernos y los indicadores los hacen de acuerdo a las divisiones políticas que en cada lugar del mundo se tengan de los países. Aquí, por ejemplo, tenemos los departamentos y también podría ser por municipio, que sería una división más fina. El caso importante para ver acá en esta primera aproximación es que todo Colombia está dividido en lo que se llamaría una partición o una teselación. Entonces tenemos la unidad grande dividida en este caso en 32 áreas y cada una de esas áreas tiene un dato de Producto Interno Bruto. Entonces, el dato, si yo por ejemplo tomo Guainía, que está aquí de primeras, tiene un dato 0.03. Entonces, ese 0.03 no está ubicado específicamente en ningún punto del departamento. Este es Bichada, perdón, este es Guainía. Este no está ubicado en ningún punto del departamento en específico, sino que ese 0.3 cobija absolutamente a todo el departamento. De la misma manera, por ejemplo, si pensamos Putumayo 0.4, este es Putumayo, ese 0.4 es para todo el departamento. Entonces de ahí el nombre de datos de área, un dato para toda el área y no tiene una ubicación específica. Entonces la unidad grande de interés está dividida o particionada o teselada y cada una de esas áreas tiene un dato sin que ese dato tenga ningún lugar de preferencia al interior del área. Entonces ahí está clara la diferencia, por ejemplo, con los datos geoestadísticos. Los datos geoestadísticos son del tipo de datos climáticos o precipitación, calidad del aire, medidas de suelo. Entonces, claro, en ese caso si pensáramos en algún dato geoestadístico, sería un dato que existe absolutamente en todos los infinitos puntos del Guainía o en todos los infinitos puntos del Bichada. Si pensamos en temperatura, pasa eso. Entonces, la temperatura yo la puedo medir en cualquier lugar del Bichada y puede ser diferente. Sin embargo, acá el Producto Interno Bruto es un dato para todo el Bichada. Entonces, bueno, podríamos decir, pero si yo, por ejemplo, digo la temperatura media del Bichada es tanto, 28 grados centígrados, ese es un dato para todo el departamento. Sí, claro, sí se puede trabajar así. Y si tuviera sentido hacerlo, pues entonces estaría bien, se podrían considerar datos de área. Ahora, hay que ver cuál es el objetivo del estudio que se va a realizar, de los métodos que se van a utilizar, a qué tienen que llevar. Entonces, si se tiene, por ejemplo, los registros de clima que a veces hay en internet, pueden decir, bueno, entonces la temperatura media de determinado lugar y entonces nombran un área, pero realmente esas áreas tendrían que ser mucho más pequeñas porque, por ejemplo, Bichada, que lo tomé aquí como ilustración, es muy grande para tener un valor promedio de temperatura que diga algo realmente sobre la temperatura de toda la zona. Ahora, la temperatura de toda la zona estará relacionada con el dato de temperatura de sus departamentos circundantes. Sí, se puede parecer más
la temperatura a estos departamentos que quedan en esta misma región que de pronto a los departamentos de la región andina o de la región Pacífico y eso funciona igual, por ejemplo, para el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto del Bichada, eventualmente, pues eso hay que probarlo, de eso vamos a hablar, eventualmente entonces podría ser más parecido, por ejemplo, al Producto Interno Bruto del Guainía que, por ejemplo, al Producto Interno Bruto del Bolívar o de Córdoba o de Antioquia, etcétera. Entonces, esas relaciones, si todas esas relaciones tienen sentido y me interesa analizarlas así, entonces, listo, son datos de área. Sin embargo, claro, cuando uno piensa en precipitación realmente o en temperatura o en algún dato climático, no es una cosa que esté bien dividida por el departamento, a no ser que la estemos relacionando con algún otro problema para el cual puede ser útil. Por ejemplo, si el clima del departamento afecta la producción de determinado producto agropecuario que se da en ese departamento, ahí esa variable puede llegar a ser de interés si estoy trabajando de manera agregada esa producción. Entonces hay que buscarle el contexto, pero en términos generales uno dice, bueno, si para determinados problemas muy específicos, entonces uno puede usar variables del tipo geoestadístico como algunas aproximaciones, como agregadas para toda un área, pero en un contexto así como el que les estoy contando, que de hecho, por ejemplo, el DANE lo utiliza así. El DANE relaciona las variables meteorológicas, las relaciona con las variables relacionadas con la producción agropecuaria y con las ventas y con el desplazamiento, el cargue y distribución de todos los productos. Entonces, en un contexto como ese, es cuando yo podría decir, bueno, yo voy a hacer de pronto algunas medidas agregadas para esos datos. Pero ¿qué pasa? Que en general los datos geoestadísticos lo que hacen es hacer predicción en puntos donde no hay dato. Y entonces, claro, en general uno tiene en ciertos puntos, pero después quiere llenar el mapa otra vez de puntos y entonces está trabajando es punto a punto. Y si yo pienso punto a punto, es una forma muy natural de pensar la temperatura porque el hecho de que aquí haya un límite, de que aquí haya un borde dividido a dos departamentos, eso no hace que cambie el clima. Este borde es algo indiferente para el clima, mientras que este borde no es algo indiferente para cualquier indicador económico. Entonces es solamente enfatizar que realmente tenemos que pensar muy bien los métodos cuando los vamos a utilizar porque podemos caer en esos errores que al comienzo simplemente pues son ligerezas teóricas que muestran pues de pronto la falta de comprensión profunda de ciertos temas, pero eso va a desencadenar en el uso equivocado de una serie de herramientas estadísticas y que después de pronto a la postre resulte que los resultados no son buenos y no son buenos los resultados también porque es que los métodos han sido usados porque hemos usado variables equivocadas en modelos equivocados y si son modelos en este caso hechos para áreas, pues hay que ver que la variable tenga sentido para áreas. Son digamos, objetivos muy diferentes los que se buscan en cada uno de las áreas de la estadística espacial. Lo mismo pasa con los patrones puntuales y esto pues lo hemos comentado, por ejemplo, cuando hemos comentado en particular el caso del COVID-19, donde evidentemente para el público general los indicadores que se muestran en las páginas, los datos que están libres, no pueden de ninguna manera revelar la ubicación exacta de dónde está una persona. Entonces, si lo pensamos en principio, sin pensar en la limitación de los datos, el COVID-19 o cualquier otra enfermedad que surja de esa manera, entonces es un patrón puntual.
Si yo no tengo las ubicaciones donde ocurre cada punto, es decir, no tengo acceso a los puntos, sino que tengo acceso es al total por áreas, entonces se me vuelve un problema de datos de área y yo lo puedo analizar con datos de área y puede que encuentre algunas cosas interesantes y algunos resúmenes por áreas, por zonas, pero no puedo llegar al detalle, por ejemplo, de la intensidad del patrón puntual o de mirar si los puntos entre ellos interactúan porque no tengo acceso a los puntos. Entonces ahí es un ejemplo claro donde la limitación del conocimiento de los datos nos lleva a la necesidad de usar un método que no es, digamos, el que uno hubiera preferido, pero está bien planteado. El número de enfermos por barrio, el número de infectados por localidad, el número de infectados por departamento. Pero si tuviéramos toda la información, sería mucho mejor analizarla, que es lo que llamaríamos un patrón puntual. Entonces, claro, yo me puedo mover entre las áreas de la estadística espacial, yo me puedo pasar de puntos a áreas o a datos continuos, pero eso tiene que ser con mucho cuidado. Yo tengo que replantear completamente el problema. Es como cuando hicimos, por ejemplo, el Kriging indicador. Entonces, claro, en un principio la variable de interés era continua y el dominio era continuo. Después resulta que solo interesaba un umbral y entonces ahí, cuando solo interesa un umbral, el dominio sigue siendo continuo, pero ahora la variable es una variable DUME. Entonces hay que ver por qué es que replanteamos eso de esa manera. Entonces, cuando replanteemos el problema, tenemos que ver cuál es la nueva Z, tenemos que ver cuál es el nuevo dominio espacial de sub S y tenemos que ver cuál es el objetivo más importante del estudio. A veces se quiere hacer muchas cosas, pero no hay cómo hacerlas. Entonces, no, que se quiere estimar el mapa de intensidad de COVID-19, pues no lo podemos hacer con el patrón puntual. Entonces nos tocará hacer una cosa simplemente por áreas. Entonces, eso hace, digamos, que a veces los datos de áreas están muy ligados a lo que son las cuestiones económicas. De hecho, pues en muchos casos se le llama econometría espacial porque los gobiernos siempre tienen las divisiones políticas de los países y con esas divisiones políticas reportan los indicadores económicos a nivel nacional y con esos indicadores también pues hacen algunas apropiaciones de dinero y pues ya entonces eso es parte del funcionamiento del gobierno, saber cómo va a repartir en cada una de las áreas bueno, lo que aquí en Colombia, por ejemplo, llamamos regalías, etcétera. Entonces, eh, digamos que a veces cuando los libros dicen econometría espacial, entonces parece que ya fuera esos, entonces son modelos econométricos y ya se le mete alguito espacial, ¿sí? Entonces varios comentarios al respecto porque es un lenguaje nuevo, entonces para familiarizarnos con el lenguaje tenemos que mirar de dónde han provenido ciertos términos. Entonces lo que se llama econometría espacial lo podríamos llamar de manera más general modelos de regresión espacial. En general, los econometristas hacen modelos de regresión muy elaborados, con mucho detalle, pero suelen ser modelos de regresión. Entonces acá que pasamos a hacer modelos de regresión, pero estos modelos de regresión tienen una particularidad y es que estos modelos de regresión van a tomar en cuenta la existencia de la autocorrelación espacial en caso de que ella exista. Claro, tendremos que pasar por la etapa de comprobar que existe o no esa correlación espacial. Entonces vamos a hacer unos modelos de regresión que van a tener unos términos adicionales y esos términos adicionales van a involucrar la correlación espacial. Eso en cuanto al término econometría espacial. Entonces se podría llamar simplemente modelos de regresión espacial
Y la base de la teoría, entonces, son los modelos de regresión. Por eso digamos que en esa parte de pronto no es así un cambio brusco, sino que ustedes vieron su curso de modelos de regresión, ustedes hicieron toda la parte de la estimación de los modelos y después de la estimación de los modelos, entonces viene después de la estimación de los modelos iniciales auxiliares, viene la validación de supuestos y esa validación de supuestos entonces pasa por uno de los supuestos que es el que nosotros estamos trabajando acá, que es el de independencia entre individuos. Entonces, cuando se prueba independencia entre individuos en un modelo de regresión donde los individuos son, por ejemplo, estos departamentos, entonces entre esos departamentos, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto, no va a existir independencia. Entonces estaríamos en presencia de autocorrelación de tipo espacial. Ustedes han visto la autocorrelación de tipo temporal y ustedes de pronto han llevado a cabo pruebas como la de Durbin-Watson, pruebas como la de Cochrane y Cox, que son básicamente buscando si hay un proceso autorregresivo en los individuos, a través de los individuos, cuando son, por ejemplo, datos que varían en el tiempo. En este caso es algo similar, pero entonces los individuos van a ser estas unidades, entonces el individuo uno, por ejemplo, bueno, aquí según este orden, el individuo 1 sería Guainía, el individuo 2 Baupés, el individuo 3 Amazonas y así sucesivamente. Y si yo voy a probar a ver si entre estos individuos hay relación en el Producto Interno Bruto, probablemente voy a encontrar que esa relación existe y que está gobernada o asociada con su cercanía en el espacio y entonces por eso la llamaré correlación espacial. Y si estamos hablando de una sola variable, entonces el Producto Interno Bruto del Bichada se relaciona con el Producto Interno Bruto del Guainía por su cercanía, entonces estaríamos en presencia de autocorrelación espacial. En ese caso, la autocorrelación espacial me va a invalidar el modelo que yo estimé originalmente, porque ese modelo pues es construido bajo independencia. Entonces, una de las cosas que pues, hace que esos modelos de regresión espacial vayan a econometría es justamente esa. Entonces, bueno, entonces voy a aplicarle algunos métodos que involucren esa autocorrelación espacial para solucionar el problema de que ese modelo en este momento es inválido porque no cumple los supuestos. Perfecto. Entonces, un modelo de regresión aplicado a datos económicos y además tiene el componente espacial. De ahí surgió el término de econometría espacial. Pero todo lo que acabamos de decir se cumple exactamente igual si resulta que no es el Producto Interno Bruto, sino es, por ejemplo, la tasa de fertilidad o la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad o la tasa de incidencia de alguna enfermedad particular, la tasa de mortalidad debido al cáncer. Entonces, fíjense que de ahí uno podría decir, bueno, pero espera un momentico, porque eso ya son datos de salud, específicamente, por ejemplo, las tasas de incidencia, entonces diríamos, bueno, son datos epidemiológicos y entonces ya no diríamos econometría espacial, sino diríamos epidemiología espacial. Y entonces, claro, los modelos de regresión espacial realmente tienen aplicación en toda área, en todo tipo de datos, donde se cumpla que el dato es para toda una área y que ese dato además se busca ser explicado por otras variables auxiliares o explicativas que existen y que seguramente están relacionadas. Entonces, el término econometría espacial, epidemiología espacial, uno podría seguirlo utilizando en cualquier área del conocimiento donde surjan cosas como estas. Entonces, podría uno decir, bueno, pero resulta que de pronto si entre los que están
presente escuchando el video hay alguien de ecología, entonces de pronto dice, bueno, no, yo no tengo datos en todo un país, pero yo tengo datos en una zona y esa zona yo la divido en cuadritos y yo después cuento cuántos individuos hay por cuadritos o miro ciertas características o si hay o no hay maleza, por ejemplo, en esos cuadrats. Y entonces, bueno, listo, entonces es un ejemplo diferente aplicado a cosas ecológicas, entonces se llamaría ecología espacial y así sucesivamente. Entonces realmente el término más general será modelos de regresión espacial, aunque efectivamente pues lo único que se puede hacer no son modelos de regresión espacial, pero digamos que sí es como lo más central, lo más conocido. Hay muchos desarrollos que faltan por hacer, empezando porque estos modelos pues suena muy sencillo decir, bueno, voy a tomar el modelo que hay y le voy a incluir la correlación espacial, pero la parte teórica nueva que genera ese hecho de incluir la correlación espacial, autocorrelación espacial, correlación espacial cruzada, es de bastante trabajo y hay muchas cosas que no tienen formas cerradas y entonces la parte computacional es pesada. Pero pues en eso hay que seguir trabajando. Y también pues de ahí podemos ver que se pueden utilizar también, por ejemplo, métodos no paramétricos. Entonces de ahí surge una regresión que se llama la regresión ponderada geográficamente o geográficamente ponderada, que entonces pues dice, bueno, ya que hay como ciertos inconvenientes, la parte matemática del manejar el supuesto, por ejemplo, de normalidad multivariada aquí, si uno quiere manejar las relaciones espaciales tal como lo son, puede ser muy compleja. Entonces uno puede decir, bueno, estoy en regresión, pues no necesito quedarme obligatoriamente ahí en los modelos de regresión paramétricos estrictos y todo, sino que si yo veo que de pronto no me está funcionando bien, yo puedo ensayar con la regresión ponderada geográficamente y ahí entonces estoy también haciendo uso de la no paramétrica, que es una técnica de la que no nos podemos sustraer en estas épocas casi que en ningún área donde estemos trabajando. Entonces digamos que existen todas esas posibilidades. Bien, entonces eso como para que se nos quede en la retina, que las áreas están definidas y hay un dato para cada área. En este caso, las áreas están definidas por una división política del país, pero las áreas pueden ser definidas por el investigador también, de acuerdo, por ejemplo, al caso, así como hablamos ahorita del caso de la ecología espacial. Bien, en este link hay varios ejemplos. Bueno, ahorita miramos de muchas variables que se suelen medir y así pues pasa para todos los países. Entonces, claro, fíjense que es muy natural lo de la economía, digamos, es como el primer ejemplo clásico. Entonces, bien, eso para que nos quede como de fijado en la memoria lo de los datos de área, para que veamos la diferencia cuando alguno de ustedes me dice, bueno, entonces yo, por ejemplo, voy a usar Cokrigin o voy a usar Krigin, y yo le digo, espera un momentico, ojo, porque es que las áreas no se pueden manejar igual que los puntos y puede entonces ser algo que no tenga sentido a veces hacer Krigin sobre áreas, por ejemplo, que son muy grandes. Hay algunas aproximaciones donde las áreas son pequeñas y entonces uno dice, bueno, puede ser que funcione bien, pero ojo porque hay pedazos que no tienen dato, por ejemplo. Si yo pienso en la temperatura y yo veo este mapamundi, pues en todo lado hay temperatura, ¿sí? Entonces, cuando yo lo pienso por países, el Producto Interno Bruto, pues ya yo no puedo decir que en todo lado haya Producto Interno Bruto. Entonces, es como eso lo primero que tenemos que tener conciencia cuando estamos trabajando los datos de área. Bien, entonces, los datos de área en principio
digamos que paradójicamente, tal vez para unos modelos estadísticos que tienen un buen nivel de complejidad, lo que les estaba contando de algunas limitaciones todavía de tipo teórico, algunas expresiones que no son cerradas, no se han podido encontrar. Y paradójicamente digo porque toda esa teoría, todo ese desarrollo descansa sobre un concepto que no es estadístico, que es el concepto de la matriz de conectividad espacial. En ese caso es un poco contradictorio porque es que lo primero que uno define es esta matriz de conectividad espacial. Esta matriz de conectividad espacial no es algo estocástico. Esta matriz es determinística. ¿En qué consiste esta matriz? Como su nombre lo dice, en conectar. Entonces voy a suponer que tengo n áreas, en ese caso podríamos decirlo en algún momento n individuos, pero recuerden que tenemos n áreas en general, pero claro, cada individuo, cada unidad es un área, es importante recordarlo. Entonces este n por eso es finito y conocido. Cuando nosotros decimos, esa es un poco la intencionalidad de poner aquí el n mayúscula. Cuando nosotros decíamos en geostadística que teníamos unos datos, un vector de tamaño n minúscula, S1 hasta Sn, es porque, claro, realmente era una muestra de infinitos puntos. ¿Sí? O sea, obtenida de infinitos puntos. Era apenas un arreglo de tamaño n de los infinitos que se pudieron haber tomado. Pero aquí resulta que, por ejemplo, pues es lo que suele pasar, como se tiene toda la región de interés y se particiona, pues entonces se tienen todas las n áreas que formaron esa partición. Esa es la intencionalidad de pensarlo acá. Entonces yo tengo todos los datos. Si yo tengo el Producto Interno Bruto por departamento, pues yo tengo el Producto Interno Bruto de todos los departamentos. Son 32 departamentos, luego yo tengo 32 Productos Internos Brutos. Entonces, esa N mayúscula se refiere a eso y es la caracterización de este problema muy importante. Entonces, son áreas y además es finito. En este caso, podría ser contable, desde la teoría podría ser contable. En este caso, además, entonces, es finito. Eso hace que tenga que replantearme un poquito lo de los modelos de regresión. Porque digo, bueno, si yo tengo todos los datos y, por ejemplo, tengo la variable respuesta y 5 variables explicativas y las tengo para todos los individuos, que en este caso son las áreas, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué quiero un modelo de regresión? El modelo de regresión normalmente lo estimamos y después de eso hacemos predicciones. Pero si yo tengo todos los datos, entonces pues puede ser que predecir para mí pues no tenga ninguna gracia. No quiero predecir porque es que yo tengo todos los datos. Entonces me interesan esas influencias que hay entre variables. Yo quiero cuantificar esas influencias de las covariables sobre la variable respuesta. Yo quiero ver cuáles son significativas. Yo quiero entender cómo funciona la parte espacial y cómo afecta el modelo y cómo afecta esas relaciones que hay entre las variables. Entonces es una connotación un poco diferente. No es tanto para llegar al yegorro, sino más bien para entender toda la estructura del problema. Entonces, esta matriz W es lo primero que vamos a encontrar y esta matriz es la matriz que conecta todos los individuos entre sí. En general, en la literatura de datos de área se conoce como una matriz de pesos espaciales o de ponderaciones espaciales. Pero digamos que esa es una visión viéndola solamente dentro de la estadística espacial. Realmente, esta matriz conecta a todos los individuos con todos los individuos y en el caso que estamos viendo ahorita, esa conexión la vamos a generar desde las características espaciales, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces puede ser que yo tenga, digamos, estas áreas
Y entonces, claro, yo diré por decir algo, ¿no? Entonces, estas dos regiones, entonces, entre ellas comparten este borde. Entonces, ellas dos voy a decir que sí están conectadas. Y entonces, digamos que esta sea la región 1 y esta sea la región 2. Como ellas sí están conectadas, entonces a esta ponderación le voy a poner 1 para indicar que se tocan en un borde, comparten frontera. Y entonces así lo mismo, si esta es la 3, esta es la 4, esta es la 5 y esta es la 6. Entonces la 1 con la 3, W13 también sería 1. Pero si yo voy con ese criterio a decir, ¿y W14 cuánto es? W14 sería 0 porque si mi criterio es que compartan la frontera, entonces 1 con 4 no comparte frontera. Entonces, espacialmente no están conectadas de manera directa. Ahora, si yo resulta que voy y analizo y en este municipio hay muchas características muy similares a este municipio. Entonces puede ser que ellos estén conectados, pero si yo uso otro criterio diferente. Entonces, por ejemplo, no, ellos tienen un índice de pobreza muy parecido. Ellos tienen una tasa de fertilidad muy parecida. Ellos tienen una tasa de mortalidad muy parecida. Y entonces uno mira algunas otras características, entonces uno podría pensar en que la conexión no sea solo de tipo espacial, sino que haya una conexión de cualquier otro tipo. Y entonces ahí estamos en una teoría un poco más general que sería la teoría de las redes complejas. La teoría de las redes complejas o de los grafos conecta nodos y todos esos nodos entonces empiezan a ser conectados y aquí entonces estas conexiones se empiezan a generar y entonces quiere decir que esta matriz W yo la puedo construir de una manera que no sea espacial. Y con eso también se pueden hacer los modelos de regresión con una teoría similar a la que vamos a usar aquí en los modelos de regresión espacial. Entonces, por eso yo prefiero decirle matriz de conectividad porque realmente es algo mucho más general. Entonces, de pronto todos hemos visto esos grafos, esos puntos y entonces todos están conectados con todos a veces, no sé qué. Bueno, yo aquí como que me inventé unos puntos. Bueno. Entonces, esas conexiones las vamos a ver acá. Solamente que en este ejemplo, en estos ejemplos, en lo que vamos a hacer en este curso, vamos a generar estas W a partir de características espaciales. Solamente quiero que quede en la cabeza que no solamente se generan W a partir de características espaciales, que si usted quiere puede generar relaciones entre individuos e inclusive podría generar relaciones complejas, por ejemplo, entonces usted puede decir, bueno, voy a declarar vecinos a aquellos municipios que tengan estas 3 características y entonces si cumplen 3 características, entonces son vecinos. Entonces usted ha tomado 3 variables simultáneamente, por ejemplo, 3 variables categorizadas y con base en esas 3 variables categorizadas ha generado sus W. Y ahí tendría una matriz de conectividad. Claro, no es una cosa que está en desarrollo, es un tema de investigación muy actual, muy interesante y toca directamente entonces con las redes complejas que se utilizan absolutamente ya pues para todo. También hay unas nuevas definiciones de muchísimos conceptos estadísticos a partir de redes, tanto de redes lineales como de redes complejas. Entonces, digamos que es una línea de investigación muy interesante. Pero por lo pronto, entonces, vamos a quedarnos con lo espacial y por lo pronto, esta matriz W va a ser una matriz de conectividad espacial. Los pesos van a ser generados de acuerdo a las relaciones espaciales de cercanía entre los individuos. Un ejemplo muy, muy natural de lo que puede pasar cuando yo me salgo de lo espacial y hago conexiones más generales es en el país, en Colombia. Por ejemplo, pensar en nivel de calidad de vida de San Andrés y del Amazonas, que están en 2 extremos de Colombia.
Entonces ellos perfectamente, si yo defino variables relacionadas con el nivel de calidad de vida para hacer conectividad, evidentemente ellos casi que con seguridad van a ser lo que vamos a llamar vecinos, estarían conectados a pesar de estar tan lejos. Bien, entonces esta matriz tiene como característica que la conexión de cada elemento consigo mismo es cero. Y las otras, en principio, de las primeras matrices que se construyeron es se tocan o no se tocan, por ejemplo, en sus bordes, entonces son vecinos, 1 o 0. Si no, no se tocan, entonces 1 con 4. Entonces uno diría, bueno, W14 es igual a 0. Y entonces digamos que de las primeras que se usaron, las más conocidas, entonces matrices de unos y ceros. 1 si cumple, 0 si no cumple. Claro, entonces vienen otros un poco más generales, como decir, bueno, no, pero yo puedo utilizar una distancia a la redonda. Y entonces si yo pienso en utilizar una distancia a la redonda, entonces yo digo, pero ¿cómo voy a medir la distancia de toda un área? Porque la distancia está definida entonces yo la conozco entre puntos y bueno, entre puntos de cualquier dimensión, pero acá yo tengo áreas. Entonces, ¿cómo encuentro la distancia entre esta área y esta área? Eso se puede hacer, se puede definir y se puede probar que cumple las condiciones de distancia. Eso se puede hacer. Bueno, pues ¿cómo se utiliza acá? Entonces, de todas maneras, a pesar de que vamos a suponer que esta es la división, que esta es el área de estudio, digamos que este fuera el país y que estos sean los departamentos. Entonces, para poder llegar a calcular esas distancias, se le asigna a cada una de estas subdivisiones, a cada uno de los departamentos, a cada uno de los municipios, se le asigna un punto que la va a representar. Y entonces ese punto es llamado centroide, con la idea de que sea más o menos como el punto del centro del área, ¿no? Si geométricamente hablando, como que fuera específicamente el punto que queda geométricamente en el centro. De todos modos, ese centroide se puede construir de manera geométrica y entonces va cada punto definido para cada uno de los centros de las áreas, va a quedar definido de manera geométrica, es el centroide y cuando hablemos de calcular distancias vamos a usar ese punto. No necesariamente tiene que ser ese centroide geométrico. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de departamentos, el centroide podría ser la ciudad más importante, la capital del departamento. Si así se define, está bien, porque si es algo económico, entonces tiene mucho sentido pensar en que el centroide sea la capital del departamento. Y entonces eso hace que de pronto algunos centroides puedan estar por aquí o por aquí, que no estén exactamente en el centro, a pesar de llamarse centroide. Entonces, claro, cuando yo pienso ya en definir distancias, pesos basados en distancias, tengo que recurrir a la generación de estos centroides, a encontrar estos centroides para poder encontrar distancias y con esas distancias generar pesos. Ahora sí, entonces teniendo los centroides, entonces yo voy a decir, bueno, este es el centroide de este departamento, entonces voy a considerar vecinos a todos los que queden a tantos kilómetros a la redonda. Y entonces ahora yo miro cuáles centroides cayeron dentro del círculo y esos van a ser mis vecinos. Entonces yo lo puedo hacer más grande, más pequeño y esto todo es subjetivo. Por lo pronto, entonces, digamos que en una primera aproximación la idea es que el experto en el tema decida cuáles son las unidades, cuáles son las áreas que están conectadas. Entonces el experto en el tema sería el epidemiólogo, el ecólogo o el economista. Eso, digamos que así se pensó en una primera etapa cuando se hizo con datos económicos. Después entonces ya se empezaron a generar algunas metodologías un poco más generales, pero por lo pronto recordar que esta matriz es determinística,
no es un término estocástico, no la vamos a estar estimando que por máxima verosimilitud, no, nada de eso. Esta matriz es determinística y es lo primero que se debe definir para poder empezar el análisis. Se define esta matriz W. Ya cuando nos decidamos si vamos a hacer algo exploratorio o vamos a ir hasta el modelo de regresión espacial, entonces habrá unos criterios que nos permiten decidir cuál de las posibles matrices sería la mejor para determinado conjunto de datos. Entonces, eso es la matriz de conectividad espacial y digamos que es el centro del análisis. Si fueran puntos en una sola dimensión, una grilla regular de muestreo, ¿sí? Entonces lo veríamos de esta manera, ¿sí? Yo puedo pensarlo un poco más general, así como pensando en esos puntos que fueran los centroides. Entonces estos puntos serían el centroide de las áreas generadas. Y entonces, inclusive si no hay áreas, yo puedo pensar en vecinos, ¿no? Así como lo hicimos en los patrones puntuales, ¿no? Entonces el vecino más cercano, por ejemplo, y eso es en términos de vecindad. Entonces, ahora miremos cómo sería la cuestión con las áreas. Entonces, vamos a pensar como ahorita que estos son los países y cada cuadrito es el departamento. Y entonces, fíjense que así, pensando solamente estrictamente en si se tocan en los bordes o no, este es claro, un ejemplo idealizado porque pues nada es en la vida real así tan regular. Entonces, esto es, por ejemplo, un centroide, este es el departamento y una de las primeras formas de generar entonces las matrices de conectividad, de determinar a quién se le va a considerar vecino de quién, es utilizando los criterios del ajedrez. Entonces el criterio lineal, el criterio torre, el criterio alfil. Entonces ya sabemos que si es el criterio torre, bueno, los que juegan ajedrez, el criterio torre es porque la torre se mueve solamente así vertical o horizontal, no se puede mover sobre las diagonales. Entonces si es el criterio torre, pues habría 4 vecinos porque si este es mi centro, estaría este vecino, este vecino, este vecino y este vecino. Y entonces esto sería el criterio torre. Si es lineal, entonces sería mirar que comparta un lado, ¿cierto? Solo el derecho o el izquierdo y entonces se elegiría si es horizontal o vertical. Esto es idealizado. El alfil, pues el que se mueve en todas las diagonales y la reina, entonces el que incluye todos los anteriores. Entonces el criterio reina, pues es el que considera a todos alrededor con que toquen un pedacito del borde, con que compartan un poquito de la frontera, ya se consideran vecinos. Claro, estos criterios se generalizan idealizando más o menos las formas geográficas, pero pues los desplazamientos son de ese estilo, ¿no? Horizontal, vertical y en las diagonales. Se usan y se usan aún todo el tiempo, no es que ya no se usen nada, no, solamente que pues ahora hay muchas más opciones y también hay más criterios. Bien, el criterio del vecino más cercano, fíjense que no podría ser solamente uno, podría ser el segundo vecino más cercano, no el que está más cerca, sino el que le sigue, o los dos, ¿no? En general, entonces se hacen los dos vecinos más cercanos, los 3 vecinos más cercanos, los 4 vecinos más cercanos, etcétera. Podría entonces trabajarse el de la distancia euclidiana y se podría entonces generar el peso de acuerdo entonces a la relación de la distancia que hay, entonces se puede generar esa proporción. Aquí está un ejemplo entonces de unas áreas y la conectividad generada. Entonces fíjense que esto es un grafo. Los que alguna vez así no hayamos estudiado a profundidad de qué es un grafo, qué son las redes complejas, pero vemos esas conexiones, recordamos haberlas visto y estas conexiones surgen de muchas maneras. En este caso surgen de su conexión espacial, de su relación espacial, de su cercanía. Bien, y entonces así para generalizar, entonces uno puede pensar en
irle incluyendo distancia y también incluirle algunas otras medidas. Por ejemplo, se puede pensar en ponderarlo por la cantidad de perímetro que comparten. ¿Sí? Entonces, si un departamento tiene en un borde en total, no sé, 100 kilómetros y con un vecino comparte 80 y con el otro 20, pues es natural que haya una ponderación más grande para el que tiene 80, ¿no? Aquí en principio estos pesos no tienen que sumar uno, pero pues lo que se suele hacer es que se estandariza después por filas o se estandariza toda la matriz para que haya esas sumas y sea como más interpretable, como más analizable la matriz de vecindad. Bien, entonces esto es pensando en lo que les comentaba, que fuera una variable auxiliar cualquiera, no necesariamente la distancia, sino cualquier otra variable. Entonces ahí ya podríamos llegar a salirnos de lo espacial si generamos esos pesos con respecto a otra variable.